¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a Jucu nuevamente por su invitación. Yo soy Gabriela Pérez, psicóloga de profesión. Y bien, creo que hablar de cuotas, primero hay que entender si deberíamos aceptar como una cuota o un tema de representatividad. Cuando en la historia hablamos que antes las mujeres estábamos relegadas, no solo eran las mujeres, sino también los jóvenes. En la historia misma de las elecciones, porque les voy a hablar un poco de política, no hay mucho interés que les tomen a los jóvenes, porque normalmente los jóvenes se cree que tienen poca experiencia, no saben nada de la vida y que somos los adultos los que les vamos a enseñar. Cuando un adolescente de 15 años va a casa y le quiere enseñar algo al papá, el papá le dice no, yo soy quien sabe, tú no. Entonces, si ya estamos generando esta clase de discursos en casa, ¿cómo pretendemos que un joven, una joven en casa, luego pueda empezar a tomar sus propias decisiones? Ser joven implica equivocar, y equivocarte en grande, porque evidentemente quienes son adultos han pasado por diversos tipos de experiencias y equivocaciones, y sobre eso han aprendido y han tomado rumbos diferentes, decisiones diversas. En ese sentido, ser joven también me da a mí la capacidad de poder discernir entre lo que está bien y está mal. Y evidentemente en algún momento también me voy a equivocar. Pero si en la política no me dan el espacio para que yo aprenda, ¿cuándo va a ser entonces el momento para aprender y tener esa experiencia? Otro grupo relegado, evidentemente, somos las mujeres, que como sabemos en la historia y lo que vivimos en el día al día, la mujer siempre relegada al tema de la casa, al tema del hogar, de cuidar a los hijos, la familia, mientras el hombre siempre ha sido el que ha puesto el dinero y la mujer no. Y cuando la mujer iba a trabajar, el hombre decía que no, que por qué, si el hombre asumió ese rol, que acaso te falta dinero, pero otro pare. Yo no puedo ser entonces independiente económicamente. Es necesario esa independencia económica. Entonces, cuando hablamos de elecciones y en la política, sucede dos cosas, que los grupos relegados siempre necesitan cuotas. Las mujeres necesitan una representatividad del 30% y los jóvenes una representatividad mínima del 20%. Pero, según el censo del 2017, nos arroja que el 50.8% de la población del Perú somos mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a tener representatividad del 30% cuando incluso las mujeres somos un poquito más que los hombres? Entonces es ahí lo que se llama la famosa paridad, algo que se viene exigiendo, porque si estamos, imaginemos que el Perú somos 100 personas, estamos, digamos, 51 somos mujeres y 49 son hombres. Entonces diríamos que si tenemos que elegir a 10 personas de esas 100, tendrían que ser 6 mujeres
e incluso 4 varones, para que exista esa representatividad. Por el otro lado está el tema de los jóvenes, donde el 30% en las elecciones, por ejemplo, tienen que ser jóvenes, porque necesitan estas cuotas. Pero también según las últimas elecciones, son alrededor entre el 25 y el 27% población joven. No se tiene muy bien los rangos, porque bueno, como saben, el tema del INEGI y todo lo que fue el censo nacional, hubo más de 1,5 millones de personas que no fueron encuestadas, entonces en ese sentido tenemos como margen de error incluso grande. Pero a lo que apuntamos es que durante las elecciones tenemos jóvenes que no están siendo representados. Cuando hablemos de elecciones, sucede que un partido político, un movimiento político, solo toma en cuenta a los jóvenes, a las mujeres y a las poblaciones nativas, que también es un tema de cuota del 15%, para llenar una plancha, para llenar nombres y listas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos un grupo de hombres que estamos lanzándonos a una región X y nos falta esta cuota de mujer. ¿Y qué hacemos? Le decimos al amigo, llama a tu esposa o llámale a tu cuñada, llámale a la amiga y ponemos su nombre. Y a veces pasa eso, que finalmente tomamos decisión y elegimos personas que no nos representan y no han sido formadas políticamente, no tienen experiencia o quizás no tienen vocación de servicio. Porque las personas que necesitamos involucrarnos en política, necesitamos eso, vocación de servicio. Entonces, el día de hoy, Gabriela, quien está al frente, pertenece a esos dos ámbitos relegados por la historia, el ser joven y el ser mujer. Entonces, si ya para un joven el involucrarse en política le es difícil para que le tomen en cuenta, imagínense ser joven y mujer. Imaginen a eso agregarle ser joven, mujer y perteneciente a una comunidad nativa. ¿Alguien me puede decir si conoce a alguien de esas 3 características que esté en el Congreso ahorita? ¿Alguien menor de 29 años que, por ejemplo, sea de una comunidad chipiva, de alguna comunidad altoandina que esté en el Congreso? Ahorita no lo hay. Esa es la idea. Necesitamos generar estos espacios para que personas jóvenes, personas mujeres, también hombres evidentemente, poblaciones nativas tengan representatividad en los espacios políticos. Porque la mejor forma de tomar decisiones políticas es cuando tenemos personas que nos representan. Y no solo personas que llenen estas listas, estos padrones de partidos políticos, por solo el mero hecho de poder inscribirnos políticamente. Entonces, para mí particularmente, involucrarme en política, yo participo en política desde los 18 años, política universitaria, pero eso también significó ser parte de la representatividad. Porque, por ejemplo, en mi universidad nos decían que mínimo debía haber un alumno de cada semestre. ¿Eso qué significaba? Que había desde primer ciclo hasta el 10º ciclo. Pero por ese lado, eso significaba que era bueno, porque finalmente, seas de primer ciclo o seas del 6º, al menos tenías un alumno que te estaba representando en lo que era el centro federado. Y si había algún problema en el semestre, tenías a un compañero que te estaba representando. Yo sé que en otras universidades a veces el tema de las elecciones universitarias simplemente son números de alumnos que se juntan, tienen las capacidades, pero quizás no los representan realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes a un grupo de alumnos de 6º, 7º, 8º ciclo, pero que no atienden necesariamente las necesidades de los chicos de 1º, 2º, 3º y así sucesivamente, esos ciclos que no tienen representatividad. Entonces, más que hablar de cuotas, deberíamos hablar de representatividad, de que nosotros tengamos oportunidad de poder elegir personas, indistinto el género, indistinta la edad, que nos puedan representar. Evidentemente, cuando hablamos de un tema de reforma universitaria, la reforma universitaria son decisiones que no las deberían tomar los adultos, deberían tomar las personas que se encuentran inmersas en ese ámbito de la educación, que se encuentran inmersos en la educación superior. Porque evidentemente, yo incluso que ya salí hace varios años de la universidad, al día de hoy la educación superior no es la misma. Imagino que de acá a 10 años yo misma no voy a poder tomar decisiones sobre la educación superior porque va a ser totalmente diferente. Así como incluso si podamos tomar decisiones sobre el ámbito escolar, un adulto no vive el día a día del colegio frente a los chicos.
Entonces, por eso incluso necesitamos escuchar a los niños. Entonces, cuando necesitemos tomar decisiones, es importante que exista la representatividad. Al día de hoy, ¿es necesaria la paridad? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de un país que tenemos casi 51% de mujeres y casi 49% de varones. Necesitamos que las mujeres seamos representadas en todos los espacios de toma de decisión política, porque es necesaria. Y como un ejemplo, ya para ir terminando, el año pasado en Argentina se debatió el tema del aborto, si debía ser legal, si en los diferentes ámbitos. ¿Quiénes tomaban esta decisión? Diputados hombres, donde los cuales de la mesa, 8, solo una era mujer. Entonces, ¿cómo vamos a hablar el tema del aborto, el tema de decidir, el tema del acceso al derecho a la vida, el acceso a la salud, derecho, etcétera, si los que representan esa mesa y la toma de decisiones son hombres? Hay muchas políticas públicas que requieren que los representantes sean personas que representen esos grupos, sean mujeres, sean varones, y es más, para políticas de niños deberíamos escuchar a los niños. Para las políticas del adulto mayor también escucharlos a ellos. Entonces es muy importante la representatividad, no solo en grupos relegados como somos las mujeres y en grupos relegados como somos los jóvenes, sino en todos los grupos, porque la mejor toma de decisiones que podemos hacer en el ámbito político y en los externos es teniendo en consideración la opinión de todos y todas. Gracias.